Como cura y socorro los bendigo a todos, ¿sí? Que estén en paz, pueden irse en paz, ¿sí? Está difícil, está difícil. Está difícil. ¿Quién tiene el control? Ah, dale. Lo hice al principio. Bueno, con Lorena y yo venimos trabajando en el área de investigación de mercado hace siglos, ¿sí? Ella menos, ella obviamente. Yo desde el siglo pasado, ella desde este siglo. Yo trabajé muchos años en una corporación, en el área de Insights y en otras áreas, y Lore con Fer hace años que viene trabajando, con Fer Moiger, viene hace años trabajando, y yo hace un par de años me uní a ellos. El otro día estaba en una universidad, estábamos dando una charla, y un estudiante irreverente, ¿sí? Injusto, ¿sí? Me pregunta, ¿qué es un insight y cómo se consigue? ¿Sí? ¿Qué es un insight y cómo se consigue? Y en ese momento yo dije, bueno, hace 35 años que trabajo en esto, con lo cual sería muy fácil de responderle, pero no tuve la capacidad de responderle, porque la pregunta que me mató fue el cómo se consigue. Era, bueno, ¿a dónde compro un insight? ¿A quién le voy a comprar un insight? ¿Cuántos psicólogos hay acá? En psicología, ¿el insight se compra? ¿El insight es del psicólogo? No, ¿no? Entonces, eso me llevó a la pregunta en research. El mundo nuestro, hace años se posicionó como nosotros que vendemos insights, ¿sí? Vendemos insights. ¿Y por qué vendíamos insights? El insight era el dato, o era la información, o era una idea, o un pensamiento creativo que estimulaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivíamos en un mundo donde el dato era poder, ¿sí? Con lo cual nuestra industria se formó, ¿sí? Como proveedores de datos o de información en una cadena de valor donde no había datos, no había información. Entonces, de repente empezabas a ver información o algún dato del otro lado del mostrador, del consumidor, y decías, bueno, qué bueno, eso me ayuda a pensar y termino de construir la cadena de valor, ¿sí? Hemos visto muchas cadenas de procesamiento donde vendíamos el dato de cómo performaba este comercial en tal lugar y se compraba y funcionaba, ¿sí? Porque ayudaba a terminar de construir ese relato, ¿sí? Pero en un mundo que está cambiando, donde el dato está presente en todos lados. Es más, recién acabamos de ver una presentación donde el dato estaba presente, había que irlo a buscar. A mí lo que me mató, y esto es una realidad de hoy, ¿sí? Hoy tuvimos charlas con 2 clientes y uno me dijo, hicimos unos focus groups con gente de nuestro grupo de clientes fieles, lo hicieron ellos, ¿sí? Lo coordinaron ellos y sacamos estos datos, esta información. Eso fue con un cliente y otro cliente vino y nos dijo, una startup que está avanzando, me dice, no, nosotros ya lanzamos la campaña y estamos midiendo, a ver, funciona esto, funciona aquello, ayúdame a ver qué hago, ¿sí? Porque el dato lo tienen, ¿sí? Es más, cada vez lo tienen más fácil, está acá, disponible, ¿sí? Entonces, no es que el dato no sea importante, el dato es sumamente importante, el tema es que en la abundancia de datos, el dato pierde valor, el margen del negocio se cae, ¿sí? Y entonces, si el insight es el dato, ¿quién pierde? ¿Sí? ¿Quién se diluye? ¿Qué pasa con nosotros cuando los datos no es que no se necesiten o que ya no necesiten ser reconectados, sino cuál es el valor de ser la industria que trae el dato? ¿Sí? Porque el dato viene de muchos lados y de todas partes. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vendemos insights o vendemos datos? Y si vender insights es vender datos, nuestro negocio se diluye, pero si vender insights es como en psicología, ¿sí? Donde el insight no es el dato, no es lo que yo te digo, sino es algo que yo te ayudo a procesar para que vos entiendas y puedas transformarte y cambiar, es otro el negocio. Esto no le pasó, esto pasó en otras industrias, el marketing atravesó por esta crisis, ¿sí? Donde la tecnología lo transformó y nosotros hemos sabido venderle a este marketinero el dato que le faltaba para poder terminar de construir su idea creativa o para asegurarse de que su idea creativa funcionaba. Pero a este startupero, ¿sí?
con el que nosotros trabajamos, me dicen, yo no quiero datos, ¿sí? Estoy lleno de datos. Es más, te puedo decir, esperá que te cuento el negocio. Me compra la chica tal, de tal coso, de tal barrio, la necesidad es esta, qué sé yo. Yo lo que necesito es actuar, pero no sé cómo actuar, no sé cómo darle sentido a toda esta información. Y ahí es donde creo que el gran desafío nuestro es realmente convertirnos en proveedores de insights. Sí, estamos bien, estamos bien. ¿Faltan 5? ¿O me estás diciendo que me querés hacer una pregunta? No, faltan 5. Bueno, faltan 5, vamos a tomar 10. El gran sentido es darle el salto y realmente en convertirnos en proveedores de insights. ¿Y qué quiere decir proveedores de insights? En generar el proceso interno dentro de nuestros clientes para que ellos puedan llegar a esa transformación y ese cambio. Porque ya que hablamos tanto de algoritmos, no hay nada más algorítmico que cómo piensa una empresa. Y si yo le doy un dato a una empresa que tiene un algoritmo interno, lo va a procesar como lo procesa siempre. Pero si yo logro ayudarlos a romper el algoritmo y ver algo distinto, lo puedo ayudar a generar un valor nuevo. Y me parece que ese es el gran desafío, ¿sí? Y por eso nosotros creemos en este proceso que lo llamamos Insight Kitchen, porque no es un proceso metodológico perfecto, sino que es un quilombo constante, es una cocina constante en la que se trabaja con el cliente de la mano, en donde hay un montón de escucha, de exploración, de debate, de fricción, de oficio colectivo, de aprendizaje, y donde yo no le llevo la solución, sino que la solución la generamos en conjunto. Yo lo que le llevo son todos los problemas que voy encontrando a medida que voy trabajando. Es un quilombo, es como la cocina del oso, donde van todos creando y de repente sale ese plato que es hermoso, que es riquísimo. Si vieron Ratatouille, miran la parte donde Ego prueba el Ratatouille y tiene el insight, ¿sí? Pero el insight no es cuando come, sino es al final cuando logra transformarse él. Mírenla porque es fantástico. Con lo cual, el proceso de la cocina, de lo que nosotros llamamos la cocina, es este proceso de diagnosticar tensiones, pero no son tensiones con el consumidor solo. El consumidor es solo una parte de las tensiones internas, las tensiones políticas, la tensión del directorio, ¿sí? Con la gerencia general con la de operaciones, con la de ventas, con el cliente. Hay que entender todo eso porque para poder procesar un insight y poder cambiar, es necesario esto. Es necesario abrir fricciones estratégicas, ¿sí? Combinar múltiples fuentes. Para mí es fundamental que haya un montón de datos, ¿sí? Combinarlos, pero no me importa de quién viene el dato. Si el dato me lo dan, buenísimo, y si lo tengo que ir a buscar, lo iré a buscar, pero el valor agregado no está en ese dato que estoy trayendo, ¿sí? La tecnología para mí no es una barrera, sino que es el gran habilitador. Un habilitador que me ayuda a pensar, a tirar la hipótesis y que me las cuestione tratando de pensarlo y a partir de ahí, desde mi pensamiento, empezar a cuestionarme a mí mismo y diseñar escenarios. Y eso lo que tiene que llevar es a la acción, ¿sí? Porque un insight sin acción, sin transformación, no existe. Y ahora, atrasado, la culpa va a tener ella. No, y ahora lo que queríamos contarles un poquito es cómo esta cocina la llevamos a casos concretos de nuestros clientes y a partir de ahí empezamos a cocinar. Porque como decía Esteban, un insight no se obtiene, un insight se cocina y desde ahí, cocinado con el cliente, es que vamos desarrollando las estrategias. No saben lo que me está costando la analogía de la cocina, porque si hay algo más alejado de mí, tiene que ver con la cocina, los ingredientes, las recetas, etcétera, pero vamos a seguir con el juego. Vamos a contarles 3 historias cortitas de distintas problemáticas, de distintos clientes, pero que sí que tienen un hilo común, conductor, que tiene que ver con el método. Ese cómo cocinar sentido a partir de tensiones súper reales. Y ese es el método un poco que nos guía a desarrollar o a pensar distintas problemáticas que por su naturaleza pueden ser completamente distintas. Arrancamos por un caso conocido, Habana. Cuando empezamos a trabajar con Habana, arrancamos en el 2012, la marca era una marca hipervalorada por todos los argentinos. Muy querida, muy valorada, muy respetada, que a todos se nos iluminaba algo en la cara cuando hablábamos de Habana, porque todos nos sentimos un poquito dueños de Habana, es un poquito de todos nosotros la marca. Y tenía todo eso divino que tenía la marca, era el orgullo de los argentinos, pero cuando empezamos a estudiar un poquito más, empezaba a tener problemas fuertes y la tensión tenía que ver con una tensión generacional.
Nosotros encontramos primero que los jóvenes se estaban alejando de la marca. Ningún joven, si vos, tu mamá, tu papá, un tío, ibas a una casa, había jóvenes, había una caja de alfajor, nadie iba a decir que no y el alfajor se lo iban a comer. Pero voluntariamente ningún joven iba a entrar a un local de Habana a comprar un alfajor. No había razón por la cual un joven, no importa de qué nivel socioeconómico, entrara a un local de Habana y comprara un alfajor. Eso nos pasaba con los jóvenes. Seguido de esto, y uno analizaba y miraba las tendencias en lo que tiene que ver con alimentación y saludabilidad, nosotros íbamos en contra fuerte, ¿no? Harinas refinadas, azúcares, grasa saturada, todos los sellos posibles, con lo cual nosotros nos estábamos yendo en contra a todo lo que nos decían que las tendencias de saludabilidad tenía que ir y hacia dónde la categoría tenía que ir. Y esto no nos impactaba tan fuertemente en todo el multitarget, sí, pero sí un poquito más en los niveles socioeconómicos más altos, y se nos ponía en juego otro lugar donde está muy fuerte el alfajor, que tiene que ver con los chicos, las escuelas, los kioscos, la lanchera, y empezaba a haber mucho argumento para que una madre no pudiera mandar al colegio un alfajor. Hay que mandar frutos secos, hay que mandar, no sé, cositos de zanahoria, cosas sanas, eso no se podía mandar en la lanchera. Entonces empezamos a tener problemas, primero con los jóvenes y en un segundo escalón con los chicos. Teníamos una tensión ahí porque el negocio a futuro necesitaba de esta gente, de estos targets, y nos estábamos alejando, por más que la marca estaba súper fuerte y había mucho orgullo de esta marca argentina. Con este problema, con esta tensión de negocio, es que en conjunto con el management de la compañía fuimos a hablar con los accionistas y les dijimos, hicimos un pacto, el negocio es de ustedes, vamos a trabajar para que el negocio sea sustentable a lo largo del tiempo y al futuro. La marca es de los argentinos, dejen a todo este equipo de management de la compañía poder trabajar en la marca y que la marca siga siendo orgullo. Y a partir de ahí se empezaron a trabajar en una serie, porque siempre cuando aparecen estos problemas que son tan complejos, la solución nunca es lineal, ¿no? Porque hay una cuestión de modularidad. Ya voy, ¿eh? Hay una cuestión mucho de modalidad y todo tiene que ver con... Tiempo, Lore. Perdón, entonces cuento este casito cortito y los otros se los nombro nada más. Si te quieren, después charlamos en las acuerdos. Entonces había que empezar a generar una estrategia que tuviese mucha granularidad y que fuera de a poquito ir peleándole a todos los winners. Y ahí armamos un plan como más estratégico de largo plazo, que iba a estar involucrada la innovación a nivel producto, a nivel retail, a nivel marca, que se cambió, a nivel comunicación. Empezamos a desarrollar producto en el core que tenía que ver con ir con estas tendencias de saludabilidad, y ahí se empezaron a desarrollar los primeros alfajores Intact, lanzamos el alfajor Semilla, lanzamos un alfajor que era especialmente para los veganos, Habana Vegano. En Habana todo nombramos así como muy fácil para que se entienda. En Habana Vegano hicimos el alfajor sin azúcar y al mismo tiempo nos dimos cuenta que no nos podíamos ir de la indulgencia, trabajamos en el 70% cacao, después lanzamos otro alfajor que tenía que ver con sulfuro de dulce de leche para empezar a llegar a tener un poquito más de indulgencia, y ahí cuando la marca, después casi de 10 años, estuvo un poco más preparada para acercarse a ese público joven, que lo habíamos detectado 10 años atrás, que nos estábamos alejando, la marca necesitaba prepararse y el retail prepararse para poder acercar a este target. Decidimos, bueno, ahora sí, miremos sabores globales. En el mundo la sal con el dulce se empezaba a juntar. Quisimos, bueno, junté el sabor de la sal con el chocolate, es algo que en repostería y en chocolatería a nivel mundial se venía usando, y dijimos, bueno, es un momento para combinar este sabor, que puede ser un sabor para los jóvenes, y además le metimos todo como una comunicación bien viral para que los chicos funcionara. Y ahí lanzamos el alfajor Mar del Plata. Y una vez que lanzamos el alfajor Mar del Plata y tuvimos a los jóvenes un poco más cerca, dijimos, ¿y si vamos un poquito más? Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué está? Y bueno, el picante es la de los chicos. Bueno, entonces desarrollamos todo un challenge que tenía que ver con un volver a poner un producto que fuera atractivo para los públicos un poco más chiquitos. Y así de a poco fuimos alejando, y esa tensión que teníamos de algunos públicos que nos estaban yendo de la marca, sin perder el ADN que tenía la marca general, volver a traerlos a los más chicos. Con la única condición, Habana tenía que respetar su ordenada de origen. La ordenada del origen es Mar del Plata, y desde ahí es de donde se para el mundo. La única condición estratégica fue: todos los lanzamientos van a ser
en el verano en la costa atlántica. Tuvimos que no era solo Mar Plata, tuvimos que transar con Pinamar, Villa Gesell un poquito más, porque si no se nos quejaba. Pero todos los lanzamientos van a ser ahí para volver a encontrar y volver a recuperar parte de ese ADN colectivo que tiene la marca. Esos fueron los insights y las tensiones que en conjunto fuimos cocinando con la gente de Habana y con el management para poder avanzar en este caso. Teníamos otros 2 casos que no los vamos a contar. Que los vamos a saltear. Que al final ¿sí? son muy cortos, uno de Coca y otro de otras marcas. Hay casos de marcas súper conocidas y amigables. Traíamos otro caso de una marca súper poco amigable y emocionante, pero que con el mismo método logramos dar la vuelta. Y bueno, y la propuesta es dejemos de vender datos y empecemos a vender insights. Bueno, muchas gracias. Claramente no hay tiempo para las preguntas. Era la idea, era la idea.